Vamos a leer el pasaje de hoy, Hechos capítulo 15, versículos 1 al 11. Hechos 15, 1 al 11, leo el primer versículo y ustedes leen el siguiente y leemos todos juntos el último. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darle el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Todos juntos? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Amén. Amén. Hace poco salió una nota en la que explicaba cuáles eran los hábitos que compartían aquellos que eran millonarios y que para ser millonarios o mantenerse en ese estatus, como que tenían que construir una vida exitosa en base a ciertas prácticas o hábitos, ¿sí? Presten atención porque en la iglesia van a aprender no solamente acerca de Jesús, sino acerca de cómo ser mejores millonarios o cómo ser millonarios. Y dice acá que se plantean los hábitos, pero no de una manera simplemente de que tienes que hacer eso, sino de superar barreras a vencer. Vamos a ponerlo en estos términos. Y hay 3 barreras que me gustaría que poder ver, que dice que la primera es que se sobrepusieron a la barrera, al obstáculo de dormir mal. Dice que los estudios que se hacen en el Harvard Business Review, los que son más proactivos en sus vidas son aquellos que se despiertan temprano a la mañana. Y adivina qué, los que tienen plata se despiertan por lo menos a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Y para esto, por supuesto, hay que cambiar hábitos. No puedes dormirte a la 1 para estar bien a las 5:30. Tenés que dormirte temprano para poder hacerlo. Superaron, digamos, esta cuestión del dormir mal. La segunda barrera que se sobrepusieron o que vencieron es la fiaca de no leer. Dice acá que Bill Gates, el creador de Microsoft, un monstruo, lee al menos un libro a la semana. Y Warren Buffett, que es uno de los top 5 millonarios del mundo, dice que pasa el 80% de su tiempo leyendo. A esta altura ya sabes por qué sos pobre, ¿no? Es como que ya no podés, nunca vas a ser millonario. Y lo tercero, dice que se sobrepusieron a la tentación de una vida indisciplinada. A esta altura ya estamos homeless. Porque la disciplina mata galán. La disciplina mata todo. La disciplina hace que el que sea menos inteligente supere al que tiene 5 talentos y no hace nada al respecto en desarrollarlos. La disciplina te lleva más lejos. Y sin la disciplina serás pobre y no tendrás el éxito que vos esperás. Por supuesto que los millonarios tienen mucho más que estos 3 condimentos, pero esto es casi como lo más básico en miras de lograr el objetivo deseado. Son barreras mínimas que tienen que superar para poder lograr esto. Y me pregunto, en nuestra vida espiritual, ¿cuáles son las barreras que como cristianos tenemos que superar para ser cristianos exitosos? Y cuando digo cristianos exitosos, no estoy hablando de que tengamos cristianos con mucha billetera, sino que seamos personas más cerca de Cristo y más seguros de nuestra salvación. ¿Cuáles son las barreras que tenemos? Y yo creo que tal vez las 3 que están acá son un buen comienzo, ¿no? No dormir mal, por lo menos el sábado antes de venir al culto. Mínimo, mínimo. O tal vez no leer la Biblia. Mínimo. O no ser disciplinado en tus deberes. Mínimo.
¿Cuál es la barrera que tenemos nosotros como cristianos para poder ser, digamos, cristianos exitosos? Y en el pasaje de hoy nos encontramos con una de las más grandes barreras que podemos tener como cristianos, que es el simple hecho de no saber qué significa la salvación. No saber qué significa salvación. Es algo que tal vez es muy básico, pero está bueno recordarlo, ¿no? Y tenemos acá, en el versículo 1, que empezaron a pelearse porque algunos que se llamaban judaizantes o judíos que se habían convertido, dice que dijeron en el versículo 1, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, no solamente podés o tenés que creer en Jesús para alcanzar la salvación, sino que aparte de eso tenés que circuncidarte, pasar por el ritual de que te cortan el prepucio y digámoslo el nombre, el pene. Tienes que cortarte el prepucio, pasar por ese ritual para poder alcanzar la salvación. Sí, tenés que creer en Jesús, pero aparte tenés que hacer esto. Y yo me pregunto acá, si hoy fuese una de las requerimientos para poder ser salvo, ¿lo harías? Mira el que está al lado tuyo y pregúntale, ¿lo harías? Está complicado, ¿no? Está complicadísimo, sin anestesia. Ahora, viste, los médicos, viste, te hacen esto, te hacen 10.000 vueltas y te va a doler igual si lo vas a hacer. Amigos que han sufrido mucho cuando lo hicieron. ¿Lo harías? Porque en ese momento no hay cuchillo o bisturí. En ese momento es piedra afilada y... Bueno, sí. Amén. Esa es fe verdadera, hermano. No lo que vos haces. ¿Lo harías? Pero acá, fíjate que, gracias a Dios, a partir de este concilio que se juntaron los líderes más grandes de la historia primitiva de la iglesia, dijeron, che, no es bíblico esto. O sea, no puede ser que la salvación se le tenga que agregar actos humanos o rituales, porque la salvación es únicamente por nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. No existe ritual, obra, algo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, porque el sacrificio de Cristo es perfecto en aquella cruz que entregó por mí. El lugar que yo merecía ocupar, Él ocupó ese lugar. La ira que yo tenía que recibir de parte de Dios, siendo yo crucificado en ese lugar, lo recibió Cristo en mi lugar. Y por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, hoy puedo decir que soy salvo o que alcancé salvación. Y qué bueno que es así. Y qué malo que le querramos agregar algo a la salvación, porque agregarle algo a la salvación es una aberración. Es como decirle a Jesús, ¿viste todo lo que hiciste en la cruz? ¿Viste lo que pasó en la pasión de Cristo con Mel Gibson? Bueno, todo eso no es suficiente, porque tengo que agregarle un poco más a lo que vos hiciste. Es una aberración, una irreverencia agregarle algo a la salvación, porque la palabra nos dice que cuando reconocemos que la sangre de Cristo es ciertamente suficiente para la salvación, entonces creemos que hemos alcanzado salvación. Amén. Ya podría terminar el sermón acá, 2:05, pero por supuesto no lo voy a hacer. Porque una cosa es entender la verdad teórica y otra cosa es entender qué implica esta verdad teórica más allá de lo superficial de la letra. Y muchas veces nos quedamos solamente con el concepto, creo en Jesús, soy salvo, ok, pero vos entendés realmente o entendemos nosotros qué significa la salvación para nuestras vidas, qué implica la salvación más allá de lo superficial. Porque una de las barreras que vamos a ver en nuestra vida de fe es que muchas veces tenemos que superar la barrera de simplemente pasar lo superficial y lo formal. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que entendemos cuando alcanzamos salvación o entender el concepto de salvación es superar la barrera de vivir en el plano de lo superficial y lo formal. Ya puede aparecer en la pantalla, gracias. Superamos la barrera de superar o de pasar lo que es el plano de lo superficial y lo formal. No sé si ustedes acá, los que están estudiando, ¿ustedes tienen programa en la facultad? ¿Sílabus? ¿Saben lo que es eso? ¿No? ¿Estoy hablando en chino? Sílabus es un programa que te da el profesor para decirte esto es lo que te va a tomar, esto es lo que vas a estudiar para el examen. En Estados Unidos es muy importante. Acá el sílabus o el programa es como una sugerencia, porque te dan el sílabus y te toman lo que quieren. O no te toman nada o te toman cosas que no están ahí. O no, es así. Prepárate. Si te recibiste,
La verdad que es un milagro por todas las cosas que pasan en este país. Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el sílabus o el programa es un contrato entre el profesor y el alumno. Y yo tengo la mala costumbre de Argentina, que leo el sílabus y el programa sin nada porque no me dice nada, y de repente por no leer el sílabus bien o leerlo superficialmente, he entregado trabajos a destiempo, he hecho cosas que no tenía que hacer, me he confundido con los trabajos, he hecho un desastre. ¿Por qué? Porque no estuve leyendo detenidamente el programa y lo leí simplemente superficialmente. Y muchas veces nos pasa esto con la fe. Superficialmente creemos que la fe es simplemente creer en Jesús. ¿Pero qué significa la fe? Dice el versículo 5 que algunos de la secta de los fariseos, repetimos, que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y nos preguntamos por qué es tan importante la circuncisión. Porque era obligatorio en realidad. En el Antiguo Testamento, para que vos pudieses ser parte del pueblo de Dios. Se lo dio a Abraham que al octavo día, según Génesis 17, 12 al 13, a los 8 días de haber nacido, tenían que ser circuncidados. Y el versículo 13 dice, deberá ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado con tu dinero, y así estará mi pacto en su carne como pacto perpetuo. La circuncisión es la señal de que vos estás dentro del cuerpo de Dios. Sos parte del pueblo de Dios. Y si vos no lo hacés, dice el versículo 14, que no haya sido circuncidado, que no circuncidó su prepucio, será borrado de su pueblo porque ha violado mi pacto. Si vos no te circuncidás, te vamos a sacar del pueblo de Dios porque no hiciste lo que Dios te estaba mandando, que era cumplir con este ritual, que era mostrar que sos parte del pueblo de Dios. Sumamente importante la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos acá a estas personas judaizantes que están pidiendo que se circunciden, son extremadamente celosos de la ley de Dios. Está bien que se circunciden en cierta forma porque dice la letra que tenés que circuncidarte para ser parte del pueblo de Dios. Estas personas son los que saben toda la letra de pie a cabezas. Si lo transponemos a un ejemplo de hoy día, es el hermano en la iglesia que sabe de pies a cabeza cómo ser un cristiano. Sabe cómo tiene que ser un cristiano y cómo funciona un cristiano. Sabe que tiene que venir todos los domingos, por lo menos mínimo, para poder decir que soy un cristiano. Sabe que cuando es profesor de la escuela dominical no puede decir que Shincheonji es la verdad, sino que tiene que decir que Jesús es la verdad. No importa si lo crees o no, pero sabés que tenés que decir estas cosas como para poder ser considerado como un buen profesor de la escuela dominical. Sabés que es importante venir a los retiros espirituales. Sabés cómo funcionar porque tenés el manual del buen cristiano y sabés de pie a cabeza la letra. Cumplís superficialmente todo lo que te pide la letra. Y no obstante, como le estaba pasando a estas personas, te quedás en lo superficial porque no te das cuenta que la circuncisión iba más allá de simplemente cumplir el ritual. Fíjate lo que dice acá Moisés antes de entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 10, 16, 17. Circunciden, pues, no el miembro masculino, sino el prepucio de su corazón, y no endurezcan su cerviz, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas y acepta soborno. De repente no hay que circuncidar eso, sino lo que hay que circuncidar es el corazón. De repente la señal de circuncidar el miembro masculino es simplemente una metáfora de una realidad espiritual mucho mayor, de que nuestros corazones tienen que ser operados por Dios para sacar el sobrante, y ese sobrante es el pecado. El Antiguo Testamento mismo nos muestra que la circuncisión es una señal que va más allá del simple rito, más allá de lo superficial. Y no solamente Moisés, en un día que se despertó de mal humor, dijo, circuncídense sus corazones, sino que vemos que Jeremías, 700 años después, repite el mismo concepto. Circuncídense para el Señor, quiten el prepucio de su corazón, oh hombres de Judá y habitantes de Jerusalén.
Hay algo mucho más profundo que simplemente los hechos superficiales o los eventos que hacemos nosotros que parecen que sí somos cristianos, pero hay más que eso, más profundo que eso. Y este ritual que es la circuncisión está hablando de que hay algo mucho más. Y es la necesidad de que tu corazón y mi corazón tienen que ser operados por Dios para poder entrar al pueblo de Dios. La circuncisión habla de la necesidad de la intervención de Dios, que opere tu corazón y quite el sobrante del pecado para que vos puedas ser considerado un hijo o una hija de Dios. Ese era el objetivo profundo, real y teológico de la circuncisión. Y esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Sin anestesia, sin procedimientos médicos, pero con su sangre y su cuerpo inmolado en aquella cruz. Él es el que operó nuestros corazones. Por eso no hace falta hacer la circuncisión para ser cristianos, porque Cristo cumplió lo que significaba la circuncisión. Y lo triste es que estas personas no entendieron eso, porque se quedaron con lo superficial del acto, en vez de buscar el significado de lo que Dios nos dice en su palabra. Creyeron que las buenas noticias era simplemente cumplir con una formalidad y ritos, y no se dieron cuenta de que estaban siendo legalistas, apoyados solamente en la letra, sin ir a la profundidad de lo que significa el Evangelio. Pasamos a nuestra vida entonces. Me pregunto si nosotros estamos entendiendo de la profundidad de nuestra fe. Porque crecimos en la iglesia o porque viniendo a la iglesia, sabemos cómo funcionar como cristianos. Sabemos que tenemos que venir los domingos a la iglesia, sabemos que no tenemos que faltar, sabemos que hay que leer la Biblia y puede ser que funcionemos correctamente como cristianos. Y mi pregunta es si vamos más allá de lo superficial y lo legalista para poder adentrarnos en lo más profundo. Que no es simplemente venir al culto, sino que a partir del culto experimentás a Dios presente en este lugar. Si más allá de hacer simplemente la lectura bíblica, te encontrás y entendés que es poderoso el momento en donde Dios te habla a través de la palabra escrita y vos podés responder en oración. Somos conscientes de que cuando vamos al retiro va más allá de simplemente cumplir con Dios y sumar puntos para llegar al cielo. Y se trata de la profundidad de poder tener un encuentro fuera de la vorágine de nuestra semana. ¿O simplemente se trata de rituales que cumplimos de manera superficial? Si vamos más allá de lo superficial, ¿cuán bueno es el culto que me permite en este lugar encontrarme con Dios? ¿Cuán bueno es la palabra que me permite meditar y me permite experimentar al Espíritu Santo trayéndome su presencia todos los días y darme cuenta de que Cristo no está muerto, sino que está resucitado y vivo en mi vida hoy? Cuán bueno es cuando pasamos de lo superficial y la letra a ir a la esencia del Evangelio y encontrarnos con Cristo todos los días de nuestra vida. Encontrémonos con Cristo más allá de lo superficial. Ahora, lo segundo y lo último, tenemos que tener en cuenta que sí está bueno hablar de la esencia del Evangelio y que no nos quedemos en las formas, pero ¿sabes que muchas veces tenemos que superar la barrera de desmerecer las formalidades también de nuestra fe? Muchas veces desmerecemos las formalidades de nuestra fe. Voy a hablar de contradicciones. ¿Sabes cuándo soy más contradictorio con mi vida? Cuando manejo. ¿Sabes qué odio que hagas vos? Aparte de que cuando esté estacionado me choques el auto. Odio cuando estoy manejando que pongas la baliza y que son 2 carriles y que pongas uno el auto acá y el otro ponga en la otra. Odio. No debería ser pastor, no es que no debería ser pastor, no debería reaccionar así como pastor, pero me da una gana de romper. Pero no hago eso porque soy cristiano y un amante de Cristo. Pero me da mucha bronca cuando haces eso. Y la otra vez lo vi, no le dije nada porque soy pastor y soy cristiano, me fui recaliente, le hice un comentario a mi señora
y en la próxima cuadra hice las balizas y estacioné ahí. Hice exactamente lo mismo. Así somos, contradictorios, hipócritas, criticando aquello que nosotros también hacemos todo el tiempo. Y cuando vemos este pasaje acá, siento que hay como una contradicción también. Porque dice que cuando se juntaron, dijeron, Cristo salva, no necesitamos más nada, amén. Y en el versículo 19 y el 20, cuando le van a escribir unas cartas a las iglesias para confirmarles esta verdad, dice lo siguiente. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten con la circuncisión, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. O sea, por un lado, no inquietemos a los gentiles, no les obliguemos a circuncidar porque las formalidades no están más, no corren más en Cristo. Amén. Pero después el versículo 20 se contradice diciendo, pero by the way, tenés que hacer estas cosas o si no sos un mal cristiano. Y vos decís, es una contradicción esto, no puede ser que me acaba de decir que la fe no hace falta tener formalidades o ritos y de repente me decís que tengo que cuidar ciertas reglas si quiero ser un buen cristiano. ¿Esto es así? Y nos preguntamos cómo puede ser que puedan suceder contradicciones y no obstante, muchas veces la confusión viene porque no nos damos cuenta de la naturaleza de estas obras que nos pide la palabra. Dice acá que cuando habla de inmoralidad, de que habla de comer de estrangulado y de sangre, cuando habla de la idolatría, es todo un momento. Si vos ibas a la sociedad romana en aquel momento, te invitaban a casa, te daban de comer probablemente comida sacrificada a los ídolos y después venía el entretenimiento, que eran las amigas para poder hacerte un servicio. O sea, tenías el combo completo. Tenías comida, idolatría, inmoralidad sexual, todo en una sola invitación. Esa era una cena romana. Y cuando les está diciendo acá la palabra, ojo con estas cuestiones, es porque ojo con la idolatría. Es que hay ciertas reglas que nosotros no podemos negar, porque no es que le agregan a la salvación, sino que son parte de lo que significa la salvación. Hay ciertas formalidades que no van para ganarnos la salvación, sino que porque tenemos la salvación existen esas formalidades que nosotros no podemos dejar de lado porque si no estamos quitando la esencia a nuestra fe y nuestra salvación. Vamos a mencionar algunas de ellas. La formalidad del día domingo. Algo que antes era sagrado. Mis padres me enfatizaban que el domingo era santo. Y me acuerdo que cuando se quería, una vez nos fuimos de Semana Santa de vacaciones, que no se tendría que hacer, y nos pasó todo malo. Y mi papá dijo, es una maldición de Dios. Y no fuimos nunca más de vacaciones en Semana Santa, porque era una aberración, digamos. Misticismo, qué sé yo, puede ser. Pero lo básico, el respeto absoluto por el domingo, que hoy se convirtió, bueno, si falta un domingo, está todo bien. Sin ninguna consecuencia moral ni espiritual. De repente las formalidades como que no sirven para nada. Segundo, la falta del diezmo. Pero el diezmo es algo legalista. Yo creo que el dinero es parte intrínseca de nuestra fe. Sin ser legalista, pero sí entendiendo que ciertas reglas que son parte de nuestra vida espiritual. La llegada temprana a los cultos. Venir acá preparados en oración, no irme al baño en medio de la prédica, quedarme acá. Tal vez me quedo dormido porque sí estoy cansado, puede suceder, pero haciendo el esfuerzo para quedarme despierto cuando habla el pastor, porque quiero alimentarme de la palabra. Cuestiones básicas de la formalidad que muchas veces desmerecemos porque decimos lo importante no es la letra y lo superficial, sino la esencia. Y yo digo, sí, amén, lo profundo y lo superficial, lo profundo es lo importante y no lo superficial, pero algunas formalidades deben ser cuidadas porque nos ayudan y nos conducen a Cristo. Y hasta son parte inherente de lo que significa nuestra fe cristiana. En esta sociedad en donde las formas como que no sirven para nada. Recordamos que sí es importante lo superficial, sacar lo superficial
e ir a lo profundo y la esencia de la fe. Pero también recordamos que hay ciertas reglas, cuestiones que forman parte de nuestro ser y que si nosotros no las cumplimos pueden llegar a ser grandes barreras para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Déjenme cerrar con esto. Hay una palabra en coreano que se llama kibon. ¿Saben lo que es kibon? No sé si lo pronuncié bien, pero se trata de lo básico, lo mínimo indispensable como para que eso que vos te estás definiendo mantenga su esencia. Kibon, mínimo. Y en esta Pascua creo que tenemos que recuperar el kibon, lo básico y lo esencial de nuestra fe. Sí recordamos que nuestra fe es más allá de lo superficial de una simple confesión teórica. Se trata de que a partir de la obra de Cristo podemos tener una relación con nuestro Señor. Pero también recordamos la segunda cuestión, de cómo las formas, las reglas y los mandamientos nos permiten conducirnos hacia Cristo, porque son parte inherente de nuestra fe. Y que estas dos verdades nos permitan recordar con más ímpetu el significado del sacrificio de Cristo Jesús en esta Semana Santa. Vamos a orar.